La primera pregunta que le tengo es, cuéntame un poco de ti y de tu experiencia. Bueno, pues mira, yo estudié administración de empresas y tengo una maestría en finanzas y trabajé para Banamex 26 años. Después de ese tiempo, pues solo me he dedicado a la docencia y a trabajar por mi cuenta dando asesorías financieras a pequeñas y medianas empresas. Ah, Me metí en esto de la responsabilidad social por un curso que estuve dando en la maestría de responsabilidad social, que fue un taller de contabilidad para instituciones no lucrativas. Y ahí fue donde más me metí a esta parte de las instituciones no lucrativas, ¿no? Y de cómo es su contabilidad y todo esto, cómo se manejan y que es un poco diferente a la contabilidad comercial, aunque en esencia es lo mismo, ¿no? Claro. ¿Ok? Y bueno, pues, ¿qué más te cuento? A ver, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las consideraciones más importantes al momento de constituir una entidad no lucrativa? O sea, ¿cuáles consideras que sean? Bueno, pues primero tendrías que ver qué tipo de institución no lucrativa debes de considerar, porque si tú participas como una institución no lucrativa, pero que además es donataria, tiene otras implicaciones, porque al ser donataria, lo que estás haciendo es recibir donativos de cualquier persona y hacerlos deducibles para ellos. Y tú tienes ciertas obligaciones. Pero yo creo que la principal es que cuando por alguna circunstancia quisieras desintegrar la sociedad, cancelarla, etcétera, pues ya los recursos que metiste a la sociedad ya no los puedes recuperar. Como tú ya participaste de, digamos, dinero de la sociedad, ahora el dinero que tú percibes ya se mezcló y por lo tanto toda la inversión que tengas pues se va a tener que donar a otra institución que haga lo mismo que tú. Creo que ese es algo que debes de considerar muy bien, ¿no? Porque si yo constituyo una sociedad no lucrativa, pero no soy donataria, y de repente ya no funciona o la quiero cancelar, pues bueno, los bienes que tenga me los puedo repartir nuevamente a los que lo aportaron. Pero si te volviste donataria, pues ya pierdes ese derecho, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, súper bien, prof. Va increíble. A ver, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las obligaciones fiscales de las personas morales no lucrativos? Bueno, pues mira, tanto lucrativa como no lucrativa tienen muchas obligaciones y pues las principales son el llevar la contabilidad, el actualizar tus datos, estar actualizando tus datos fiscales, tu dirección, quiénes son los responsables o los apoderados, etcétera, ¿no? Pero además tienes que presentar un reporte, un informe anual en el mes de febrero, donde indiques pues lo que has hecho con el dinero que has recibido, ¿no? Todo es un reporte, híjoles, ahorita se me va el nombre, es un reporte de cumplimiento de las obligaciones fiscales para que te mantengas en ese estatus de en febrero. Y luego, en enero de cada año, tienes que hacer un informe de que estás. Ajá. Eh, ¿Qué más? Pues tienes la obligación
Profe, ¿sigue por ahí? Es que creo que no lo escucho. ¿Ya? Y si tú gastas en cosas administrativas más allá de un 5%, eres sujeta a pagar impuestos. Porque uno de los beneficios que tiene una sociedad no lucrativa es que puedes exentar el pago del impuesto sobre la renta, ¿sí? Pero también tienes otros impuestos como el IVA, que el IVA sí lo tienes que pagar, pero a diferencia de las instituciones lucrativas, el IVA no lo puedes recuperar, no lo puedes compensar, ¿va? Y Sí. si tú quieres mantenerte con esa situación de poder no estar pagando impuestos sobre la renta, pues tienes que cumplir con todas estas cosas, ¿no? Y creo que algo también importante es que una sociedad no lucrativa tiene un tope para los ingresos que percibas por cuestiones de venta. Es decir, tú como una sociedad no lucrativa puedes tener ingresos por venta de cosas, ¿no? Tú conoces algunas que venden cosas, que venden tarjetas, que venden tazas, que venden vasos, que venden algo alusivo a la sociedad para ayudarse a tener fondos. Pero Ujú. eso está limitado a que no exceda del 10% de tus ingresos anuales. Porque si no, pues ya te vuelves una sociedad lucrativa, ¿no? Entonces, básicamente la normatividad está en que las sociedades se centren en cumplir con su objeto y que no distraigan los recursos ni que se dediquen a actividades que pudieran parecer lucrativas y por lo tanto pues, dejen de pagar impuestos que deberían de pagar, ¿no? Ujú. ¿Cómo ves? Súper, prof. Muchas gracias. La cuarta pregunta sería, a comparación de las entidades lucrativas, ¿cuáles cree que son los beneficios fiscales que goza una entidad que forma parte del tercer sector? Bueno, pues el principal es este, ¿no? El que como tú estás contribuyendo a lo que el gobierno no es capaz de contribuir o de hacer, que es cubrir eh, actividades que la sociedad demanda, entonces pues te da el beneficio de ahorrarte el impuesto sobre la renta, que es el impuesto más importante que tenemos, ¿no? Una sociedad lucrativa, el impuesto más alto que paga es el impuesto sobre la renta. Y a través de estas figuras de sociedades no lucrativas, pues nos evitamos ese impuesto. Porque finalmente los impuestos son para ayudar al gobierno a su gasto público. Y si la sociedad no lucrativa ya le ayuda a hacer alguna actividad que no puede hacer el gobierno, pues sería ilógico que además te cobre, ¿no? Yo creo que ese es el principal beneficio. Súper, muchas ¿Va? gracias. Sí, perfecto. La siguiente pregunta es, ¿qué función tiene y a qué contribuye la Junta de Asistencia Privada? Bueno, pues la Junta de Asistencia Privada es un órgano de gobierno que lo que hace es apoyar al gobierno en sus funciones de administración o supervisión a las instituciones de asistencia privada. Porque tú sabes que hay muchas instituciones de asistencia privada y cada una pues, tiene su objeto, ¿no? Y tiene sus estatutos y tiene su proceder y su actuar. La Junta lo que hace es supervisarla. Es la forma en cómo el gobierno sabe lo que están haciendo, en qué están, cómo le hacen, cuánto están beneficiando, etcétera. Toda la información de las instituciones de asistencia privada, pues la Junta las consolida y y ya puede tener información de lo que se está haciendo. Yo creo que esa es la principal función de la Junta, ¿no?
Sí, está en lo correcto, prof. ¿Cómo ves? Sí, no, todo va perfecto, ¿eh? Usted muy bien. ¿Sí? Y la última pregunta, antes de ¿Sí? cerrar, sería, ¿cuál es la diferencia entre contribuciones e impuestos? Bueno, mira, para efectos prácticos, las dos significan una salida de dinero de las personas o las empresas al gobierno, ¿sí? Los impuestos, pues como su nombre lo dice, se imponen por ciertas actividades, ¿no? No hay para dónde hacerte. De acuerdo a lo que hagas, de acuerdo a los ingresos que percibas o ciertas actividades, pues tú tienes que pagar un impuesto que contribuye a los gastos del gobierno, ¿sí? Y una contribución es, digamos que la retribución que se hace para inversiones que hace el gobierno o por servicios que te da el gobierno. Por ejemplo, una contribución es lo que pagamos por los servicios de agua, ¿no? ¿Sí? Tú recibes el agua potable en tu casa y lo que haces no es tanto pagar el agua, sino pagar por la inversión que hace el gobierno para que te pueda llegar, ¿no? Entonces, las contribuciones solamente las pagas cuando realizas ciertas cosas, a diferencia de los impuestos que se tienen que pagar sí o sí, ¿no? Por ejemplo, todas las personas tenemos que pagar el impuesto sobre la renta por los ingresos netos que percibamos. Sin embargo, no todas las personas tendrán que pagar un impuesto predial, que viene a ser una contribución, o los derechos del agua, si no ocupa directamente, si no tiene el servicio como dueño de un predio, ¿no? O contribuciones que se pagan por otros servicios que damos al gobierno, por ejemplo, cuando hacemos trámites con el gobierno, cuando utilizamos las carreteras, que son concesiones, pero al final es una contribución a esa inversión que se hace. ¿Ah?